David Manso, director de renta variable en CaixaBank Asset Management. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Nos acompaña también Mariano Arenillas, responsable de DWS para España y Portugal. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, José Antonio. Y Miguel Luzarraga, manager director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, bien. Muchas gracias a vosotros. Bueno, resultados empresariales a punto de que llegue la FED y el Banco Central Europeo y nos vuelva a plantear una subida de tipos de interés. ¿Cómo veis el momentum, David? Pues como dices, los resultados empresariales pasan al centro del escenario. Durante esta semana tendremos prácticamente el 40% del S&P 500 publicando. Si lo unimos al 20% ya publicado el viernes, yo creo que podremos empezar a sacar conclusiones que en Estados Unidos son complicadas, ¿no? Porque, como sabéis, este trimestre se espera una caída de los beneficios cercana al 7%. Este sería el peor trimestre desde el COVID. Y aunque la barra se ha bajado mucho para esta temporada de resultados, pues los indicadores siguen siendo bastante complicados. No hay que olvidar que hace poco más de un año teníamos los tipos de interés en el 0% y hoy los tenemos en el 5% en Estados Unidos, y esto va a pasar peaje a las cuentas de resultados de las compañías. Y por otro lado, y como sabéis, en el mercado americano hay un problema en el mercado laboral en el sentido en el que hay pocos trabajadores y el trabajador ha vuelto a recuperar la capacidad de tener un cierto pricing power, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos te están empezando a pagar hasta por ir a las entrevistas. Esto tiene, como decía, un impacto negativo vía márgenes, ¿no? Porque vía ventas se espera un crecimiento del 3 y vía beneficios una caída del 7, pues por el camino lo vas dejando vía márgenes. Hay una divergencia en Europa. En Europa sí que tenemos una visión algo más positiva porque algunos de estos factores no lo están sufriendo las compañías europeas, y en ese sentido creemos que el sector corporativo europeo lo puede hacer marginalmente mejor que el sector americano. Y en cuanto a los tipos, pues también vivimos en un mundo de divergencias. En Estados Unidos, la semana que viene probablemente asistamos a la última subida de tipos del actual proceso de endurecimiento monetario en Estados Unidos, y en Europa todavía nos quedarían 3 subidillas, probablemente una de 50 puntos básicos y otra de 25, ¿no? Con lo cual también ahí hay cierta diferencia. Un punto y aparte cercano en Estados Unidos y un punto y seguido en el caso de la política monetaria en Europa. Mariano. Bueno, nosotros vemos todavía el mercado con dudas y despistado. La semana pasada, como has visto, pues prácticamente fue neutral en términos de renta variable. Empieza a haber signos ya de que la inflación, que sigue siendo el tema principal que está moviendo los mercados, pues da ciertas señales de abatimiento, aunque la core, lo que es la subyacente, excluyendo alimentos, tabaco y bebidas, sigue bastante alta, y eso preocupa, ¿no? Eso sigue siendo motivo de preocupación. Economías y datos macro de sentimiento en el sector servicios bastante resilientes, lo cual eso nos indica que esa inflación que está viendo cómo la parte más de energía le está cayendo, pero sin embargo los salarios siguen estando bastante altos. Ya te digo, es una zona de impasse que yo creo que el mercado no sabe hacia dónde tirar, y tendremos que ver pues datos de PIB, datos de empleo, que vayan más en ese signo de desaceleración que la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo están buscando, y eso sería ya una señal positiva. Si por el contrario la inflación se mantiene permanentemente alta, en niveles este año nosotros esperamos eurozona 6%, Estados Unidos 4%, si fuera así, yo creo que todavía deberíamos de ver algún movimiento más por parte de los bancos centrales, y eso sería negativo para el mercado de renta variable. Un momento que sería pospausa, ¿no? Pausa primero y luego una subida en la segunda parte. Efectivamente, es un impasse. Miguel, fotografía, ¿cómo lo veis? Bueno, nosotros vemos la situación actual con cautela. Pensamos que el año ha ido de un mayor ímpetu a principio de año apagándose a medida que ha ido avanzando, y eso lo que nos ha hecho ha sido pues, estar muy dependientes de la macro, ¿no? A ver qué están haciendo los bancos centrales, qué van a hacer, ese guidance que nos pueden dar los gobernadores, pero desde nuestro punto de vista está determinado sobre todo porque también hay mucha rapidez de información en el mercado, que parece que lo que sucedió la semana pasada ya ha pasado y que ahora estamos a la nueva semana. Por lo tanto, pensamos que eso lo que está trayendo es mayor volatilidad en el mercado. Pensamos que va a seguir habiendo volatilidad. Creo que el mercado está muy sensible a esas noticias.
a ese guidance, a esos datos de empleo o a esos datos de desempleo, mejor dicho. Por lo tanto, el mercado en ese sentido pensamos que está muy sensible a las noticias, de tal manera que nosotros vemos este mercado con una cautela y una prudencia mayor de lo habitual. Estamos muy conservadores en todas nuestras carteras para poder ser un poco oportunistas a la hora de poder entrar. El que haya volatilidad es bueno, porque para nosotros los gestores de gestión activa son oportunidades para poder entrar y salir. Y claramente, pues lo bueno es que la macro nos va guiando un poco hacia dónde ir tirando, ¿no? Por lo tanto, bueno, pensamos que es un mercado propicio para este tipo de inversiones, esta gestión activa que nosotros hacemos. Es un momento raro porque además el inversor mira la renta fija y dice, oiga, si ya me da un 5% casi a 4 meses, ¿para qué me voy a ir a la renta variable? Y a partir de ahí llega BlackRock la semana pasada y nos dice, oiga, ese 60-40 ya no tiene ningún sentido. ¿Tiene sentido el 60-40? Y sobre todo, ¿qué peso le dais a la renta variable en este entorno, Mariano? Desde luego, para mí sigue teniendo muchísimo sentido el tipo de cartera diversificada, renta variable, renta fija. Yo metería algún activo más, metería algo de alternativo que te va a dar estabilidad a la cartera, pero desde luego este año, si me dices, oye, los últimos 5 años ese 60-40, cuando la renta fija no te pagaba nada, no te diversificaba, a lo mejor carecía de sentido. Este año que tenemos ya rentabilidades en torno al 4% en los bonos de crédito corporativo Investment Grade, que esperamos además cierta desaceleración, el peso en renta fija tiene que ser superior a lo que sería la neutralidad. Si para nosotros la neutralidad es 60% renta fija, 40% renta variable, habría que tener un 70% en renta fija. Es sobreponderado y menos peso en renta variable. ¿Por qué menos peso en renta variable? Lo que ha comentado mi compañero sobre los resultados empresariales me parece fundamental. Expectativas en Estados Unidos de caídas del 7%. Al final, cuando el resultado empresarial de las empresas no es capaz de mejorar respecto del año anterior, la cotización tampoco debería estar por encima del año anterior. ¿Cuándo debería empezar a acelerarse la cotización? Una vez que empecemos a ver expectativas de que los resultados van a ser mejor de lo esperado. Y a día de hoy no lo estamos viendo, o si lo estamos viendo lo vemos más por la zona de Europa que por la de Estados Unidos. Pero el 60-40 yo creo que para perfiles de riesgo moderado, para tener unas volatilidades inferiores al 10%, ese es el peso perfecto que hay que tener en un momento en el cual la volatilidad sube. Si tienes un 70% en renta fija y un 30% en renta variable, no estás renunciando a que la renta variable te pueda dar una potencial sorpresa positiva, pero sobre todo estás cargado en renta fija, donde tenemos una situación y unos precios en los bonos que no veíamos en los últimos 10 años. Ahí está Entonces la oportunidad. Te veo un poco más cargado en renta fija, 70-30. Sin duda. 70-30 en lugar de 60-40. Sí, es ese posicionamiento un poquito más conservador que tenemos en nuestra casa por la dificultad de vislumbrar si vamos a ser capaces de tener la inflación contenida. ¿Miguel? Bueno, nosotros pensamos que no está ni mucho menos obsoleta esa forma de gestionar. Para que te hagas una idea, la renta variable global desde el año 1980 ha generado anualmente una rentabilidad media de un 9,3%. Evidentemente esto no ha sido por cuestiones esto no ha sido sin altibajos, no ha sido sin haberlos pasado mal en algún momento puntual, incluso en un año intraanual, como ha sucedido este año, que hemos visto caídas, pero la foto finish del primer trimestre es favorable para la renta variable en su conjunto. Por lo tanto, y si nos vamos hacia un lado de gestión totalmente pasiva, no les exime, digamos, esas caídas, ¿no? Por lo tanto, si lo combinamos la renta variable global, o selectivamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso algo de emergentes, de una manera diversificada, buscando la calidad, bueno, pues pensamos que lo combinamos con la renta fija, que por fin podemos hablar de renta fija, pues nosotros lo vemos como una cartera muy equilibrada, muy acorde para un entorno como el actual, porque
hay donde escoger. El año pasado a lo mejor no. Yo creo que a lo mejor eso puede ser un discurso para un entorno de mercado como el año pasado, en donde los tipos estaban a cero y no había donde escoger en renta fija, pero ahora sí. Por lo tanto, es ese ancla que nos puede, digamos, ayudar en momentos convulsos como los que vamos a vivir este año. Abre el mercado en Europa, IBEX 35 caída 0,43 en la apertura, los stocks 0,48, vienen los futuros americanos también en negativo, 0,39%. Está el petróleo luchando por no perder los $80, 80,36, caída de 1,20. Vamos a ver Estados Unidos cuando tenga que rellenar reservas dónde va a poner el precio del petróleo. Y West Texas 76,7, caída del 1,42. Ha perdido el 1,10 el euro frente al dólar, con una caída del 0,13%. Está cayendo el Bitcoin también un 0,26%, 27.524. Jornada negativa en el conjunto europeo en el entorno del 0,5%. David, nos habíamos quedado en ese 60-40, ¿dónde poníais el peso de la renta variable? ¿Cómo lo veis en CaixaBank Asset Management? Nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que comentaban Mariano y Miguel. Esto me recuerda a una frase que decía Mark Twain de que las noticias sobre su muerte habían sido ampliamente exageradas. Pues aquí pasa algo parecido. Con el modelo 60-40 yo creo que está vivito y coleando. Y es más, si mirásemos a este modelo a finales del 2021, la expectativa de rentabilidad para la siguiente década hubiera sido del 3% aproximadamente. Si lo miramos hoy, la expectativa de rentabilidad de este modelo 60-40 para la siguiente década sería aproximadamente el 6%, con lo cual podríamos decir que está hoy mucho más vivo de lo que estaba a final del año 2021. Y esto responde en parte a algunos de los factores que ya habéis comentado, que por primera vez la renta fija es una alternativa sólida, con rentabilidades dependiendo del tipo de activo entre el 4 y el 5%, y en ese sentido pues complementa muy bien a la renta variable. El año pasado fue un año anómalo porque tuvimos caídas cercanas al 15% en renta variable, cercanas al 15% en renta fija. No había forma de diversificar carteras, pero bueno, la relación renta fija-renta variable suele ser bastante dispar y cada año pues suele ser diferente. Y en ese sentido el tener una cartera, lo apuntaba antes Mariano, el tener una cartera diversificada a medio y a largo plazo pues suele ser una garantía de éxito. Miguel, ¿Europa o Estados Unidos? Porque se ha visto el viraje, ¿no? El giro a inicio de año hacia Europa. ¿Eso va a aguantar todo el año? ¿Es este por fin el año que tanto se nos había dicho llega a Europa? Bueno, hay que recordar, y a mí me gusta siempre ver un poco la composición de los índices, ¿no? Creo que en ese sentido Europa pues, tiene una composición más cíclica, más procíclica, y Estados Unidos tiene una composición mucho más growth, y vemos cómo la parte cíclica, pues bueno, era una apuesta importante y es una apuesta importante cuando vemos signos de recuperación y pensamos que el mercado pueda sopesar o, digamos, saltar, digamos, esa crisis potencial que nos dicen que puede ocurrir, esa recesión. Por lo tanto, apostar por compañías cíclicas, pues la verdad es que nosotros lo vemos bien en Europa, porque es el mercado que más porcentaje tiene en eso. Pero sí que es cierto que no podemos obviar que en el primer trimestre esa photo finish que decía yo al principio pues ha sido más propensa para el segmento growth, en donde claramente pues bueno, casi un 15%, un 14,8% de rentabilidades positivas. Pero hay que recordar que el año pasado venía de un menos 27,5%. Por lo tanto, hay que poner todo en perspectiva, hay que conocer dónde invertimos, hay que diversificar, hay que buscar compañías de calidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esa calidad, intentar evitar compañías que ahora mismo pues, estén muy endeudadas. Toda esta crisis o mini crisis bancaria que hemos visto en Estados Unidos, lo que nos puede hacer es repensar dónde invertir y en qué tipo de compañías invertir, desde un punto de vista de compañías que necesitan de su propia deuda para poder crecer, pues evidentemente no es el entorno mejor para poder apostar por ellas ahora mismo, pero sí por compañías que puedan tener esa calidad, que tengan esos flujos constantes a la hora de poder desarrollar su actividad. Pues bueno, pues son compañías que nosotros pensamos que pueden tener mucho más sentido hoy en día. David. Nosotros en CaixaBank Asset Management tenemos una clara preferencia por Europa frente a Estados Unidos, y yo diría que por las 4 patas de la mesa: valoración, macroeconomía, microeconomía y posicionamiento de los inversores. En cuanto a la macroeconomía, creemos que hay 2 factores claves. Uno de ellos es el precio del gas, que desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha caído más de un 80%, y este es un factor muy relevante para la economía europea. Otro es la reapertura de China, y bueno, veíamos la semana pasada el dato de PIB en China claramente por encima de lo que tenía
el mercado y, lógicamente, Europa es el mejor instrumento para jugar esta reapertura. Si me dejáis que os diga dos datos, los resultados de las compañías europeas vienen un 8% de China. Si cogemos no solo China, sino el conjunto de Asia, que depende mucho de China, sería prácticamente un 20%. Esto duplica la exposición que tienen las compañías americanas, con lo cual Europa es una buena forma de jugar esa reapertura de China. La valoración es un factor clave y en el caso de los índices europeos, como sabéis, pues la mayoría de ellos están cotizando en línea o por debajo de las medias históricas, cuando tenemos el mercado americano cotizando muy por encima. Y por último, y no por ello menos importante, en general casi todos los inversores internacionales tienen un posicionamiento muy decidido a nivel estructural en renta variable americana. No creemos que sea tan claro en renta variable europea, con lo cual hay la figura del comprador marginal al final del pasillo, comprador marginal que al final se podría beneficiar. Comentabas ahora la apertura del eurodólar. Si el euro sigue teniendo un buen comportamiento frente al dólar, un inversor internacional en renta variable europea podría tener la doble victoria, ¿no? La del activo y la de la divisa. Y esto es algo que hemos disfrutado los europeos en Estados Unidos en la última década. Hace 10 años el dólar estaba a 1,40, se fue por debajo de 1, con lo cual tuvimos la victoria, como os decía, de la renta fija, de la renta variable americana y de la divisa, y quién sabe si la próxima década ocurre lo contrario. Mariano. Nosotros, en la búsqueda de una cartera un poquito más resiliente a vaivenes del mercado, que esperamos, ¿no? Porque ahora vamos a empezar a ver, yo creo que en estas próximas semanas, esa desaceleración que se empieza ya a notar más en los mercados, esos PIBs pues cayendo a la zona de cero o ligeramente por debajo en Estados Unidos. En la búsqueda de unas carteras que aguanten mejor, miramos mucho el tema de las valoraciones y como bien se mencionaba, las valoraciones en Europa están un 30% por debajo de las americanas. Toda vez que además no esperamos que el ciclo ahora mismo sea expansivo, sí que tendríamos cierta sobreponderación en Europa respecto a Estados Unidos, pero el peso que tengamos en renta variable americana lo tendríamos en tecnología. En ese entorno, vamos a ver política monetaria enseguida, con FED y con Banco Central Europeo. ¿Cuál es vuestra estrategia a partir de la previsión y, sobre todo, cómo se puede proteger un inversor ante una posibilidad de error en política monetaria? Yo creo que al final lo estamos viendo todos con las hipotecas, ¿no? ¿Quién quiere de tipo fijo, quién quiere tipo variable? ¿Por qué ahora es mejor tipo fijo? Porque el tipo fijo pues te da cierta garantía de que de ahí no vas a pagar más, pero a lo mejor lo estás cerrando en unos momentos como el actual, que es un nivel muy alto. A mí, para poder evitar cualquier tipo de fallo por parte de los bancos centrales, el instrumento más adecuado me parece el bono flotante. El bono flotante, al final, lo que tú estás cogiendo es un diferencial respecto de cómo estén los bonos en ese momento y trimestralmente lo vamos a ir reseteando, con lo cual tu exposición a un potencial fallo, ya sea al alza o a la baja de los tipos de interés, lo estás recogiendo perfectamente con este tipo de activo. Por lo tanto, para esa parte más conservadora, esa parte de renta fija, yo ahora mismo no cogería duraciones largas porque no nos están pagando el riesgo de la duración y si en algún momento determinado la inflación se ve más persistente, vas a estar protegidos con bonos flotantes. Al igual que en la parte de renta variable, lo mismo lo vas a encontrar en los dividendos. Los dividendos siempre suelen aumentar muy en consonancia con lo que están pagando por las letras, porque al final es el competidor natural del inversor. ¿Bien? Bueno, nosotros en AllianceBernstein estamos muy enfocados hacia un tipo de inversión que lo llamamos barbell, en donde lo que buscamos es ese equilibrio entre las fuerzas, digamos, de los bancos centrales o las fuerzas, digamos, de los gobiernos, mejor dicho. Por lo tanto, tenemos una parte importante de gobiernos, pero luego combinarlo con otro tipo de estrategias que sean un poquito más satélite para poder complementar y buscar mayores tires que aquí. Aunque sí que veamos que la parte de gobiernos a día de hoy, sobre todo en Estados Unidos, que es donde nosotros estamos más positivos, pues ya estamos llegando a esa cima, digamos, de tipos. En el caso de que veamos, bueno, pues una frenada, digamos, en las políticas monetarias, una pasada de frenada en las políticas monetarias, pues muy probablemente vamos a poder encontrar en los gobiernos pues un poco más de refugio ante la eventual volatilidad que pueda surgir. Y el resto
de estrategias, pues ya sean estrategias más de high yield a corto plazo o de incluso algún bono flotante o titulizaciones incluso americanas de alta calidad crediticia, pues nos puedan dar ese componente aggregate diferencial para poder proteger la cartera y poder tirar con el carry hasta final de año. David, ante un error de política monetaria, ¿cómo se puede proteger o cómo creéis que se puede proteger? Para nosotros la mejor estrategia sería estar en tramos cortos de la curva de tipo de interés, porque estos tramos cortos van a responder antes a posibles volantazos por parte de los bancos centrales. Esto en la parte de renta fija, comentaba Mariano, los flotantes y lógicamente serían una muy buena opción. Y en la parte de renta variable, claramente refugiándonos en sectores de perfil defensivo. Y aquí nosotros tenemos una opinión muy constructiva en sectores como salud, que pase lo que pase a nivel tipos y a nivel economía, generalmente actúan como un sector defensivo de crecimiento, incluso en los peores momentos del ciclo. Las ventas de las compañías del sector de salud crecen porque la cabeza te duele cuando la economía va bien y cuando va mal, y la aspirina te la tomas yendo bien o mal, con lo cual esto es un sector de fondo de armario. Y también nos gustan muchos sectores de perfil defensivo como telecomunicaciones y utilities, también que están más o menos aislados de la evolución del ciclo y que también ante un escenario de fallo de política monetaria pues creemos que lo harían bien. Una última pregunta. Ante la posibilidad de que cambie a medio o largo plazo la fotografía para el inversor con un movimiento al alza del objetivo de inflación de los bancos centrales del 2 al 3%, ¿qué puede hacer un inversor? ¿Eso le cambia la fotografía al inversor o tiene que actuar de la misma manera? Estamos hablando de que la FED y el Banco Central Europeo digan, por cuestiones demográficas y por cuestiones sobre todo de laborales alrededor de la digitalización de la economía, cambio mi objetivo de inflación del 2 al 3%, porque es que lo del 2 es prácticamente imposible. ¿Eso cómo cambia la fotografía, Mariano? Claramente nos cambia la foto porque al final esos últimos metros es como una maratón, estábamos comentando esta mañana, los últimos 10 kilómetros siempre son los que más cuestan. Por lo tanto, bajar la inflación a la zona del 3 nos parece a día de hoy que se podría alcanzar durante el año 2024, entonces ya prácticamente eso daría la visión de que los bancos centrales han terminado su labor, porque ya la inflación estaría contenida. Por supuesto, también afecta a la composición de la cartera que tienes que tener y el momento económico. Los bancos centrales, en el momento que dejen de subir los tipos, se restringe menos la financiación y empieza un nuevo impulso en la economía. Por lo tanto, tendrías que tener en cuenta que conforme se va acercando a la inflación a ese 3%, los bancos centrales van a parar de ser tan agresivos y probablemente veamos cómo el ciclo podría resurgir y deberíamos de tener una cartera algo más expuesta a un potencial mejora del ciclo, a una potencial reanudación del ciclo económico. Lo que pasa es que a largo plazo ese objetivo del 3% nos va a cambiar rentabilidades, ¿no, David? Sí, Si no es un 2 inflacionario, sino que es un 3, cuidado con eso. Sí, ¿no? cuidado. Probablemente desde el punto de vista de las rentabilidades reales pues haya un impacto negativo y esto cuando hablábamos del 60-40 habrá que meterlo en la ecuación. Espero en cualquier caso que los bancos centrales tarden poco y lo hagan bien para bajar del 3 al 2, porque ayer a mí los últimos 10 kilómetros de la maratón se me hicieron insufribles. Espero que en este caso para los bancos centrales sea una tarea más fácil. Y en ese sentido yo creo, y comparto también la opinión de Mariano, creo que el posicionamiento debería ser mucho más procíclico en carteras de renta variable, tanto sectores de perfil ciclo que dependen más del crecimiento económico, como sectores de perfil cíclico cuya evolución depende más del precio de las materias primas. Petróleo, materiales básicos o incluso bancos, cuya materia prima, como sabéis, son los tipos de interés. ¿Miguel? Totalmente de acuerdo. Yo creo que incluiría a lo mejor un poco de semiconductores, que también puede ser un segmento interesante a tener en cuenta, que entiendo que incluso el sector salud que comentaba David antes también puede ser algo también resiliente, que incluso tiene carácter defensivo, pero algo de crecimiento para ese tipo de mercado. Yo creo que sí que es cierto que cambiaría la ecuación, sobre todo por cuestiones digamos, de practicidad, ¿no? O sea, y muy probablemente vamos a ver el mercado que esos últimos 10 metros le puede costar muchísimo. Y creo que el entorno actual nos está diciendo que hay mucha inflación todavía por batir. Nos está costando mucho llegar a esos últimos 10 metros, más de lo que se esperaba. Puede ser una solución y una patada para adelante el que sea el 3%, pero no lo veo factible, no lo veo posible y creo que sería negativo para muchas partes de la economía. Miguel, Mariano, David, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Buen día a los tres, buena semana, buen negocio. Buena semana. Buena semana, gracias.